Continuamos, hermanos, con nuestra serie expositiva del Sermón del Monte. Así que vamos a leer el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, del verso 1 al versículo 7. Lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Así que continuamos con esta serie expositiva del Sermón del Monte y en nuestra segunda parte, este es nuestro segundo tema acerca del versículo 7, la bienaventuranza de los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La idea central en este día, en esta mañana, de esta enseñanza, es que la misericordia no es simplemente un sentimiento pasajero de lástima, es una disposición del corazón que se traduce en acciones concretas, hermanos. Es el fruto visible de haber experimentado esa misericordia, esa gracia en nuestras vidas. Y el propósito es que la misericordia no es simplemente, es que llevar a la congregación a examinarse, hermanos, si realmente nosotros como iglesia ejercemos la misericordia, practicamos esa misericordia, o sea, evidenciamos ese fruto de haber sido perdonados, de haber sido reconciliados, de haber sido transformados, hermanos. Si verdaderamente nuestro corazón es motivado a reflejar, hermanos, esa misericordia de compasión, de generosidad y de perdón y de evangelismo, como debe ser evidenciado aquel que ha sido transformado por la gracia del Señor en nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el propósito, que cada uno de nosotros pueda examinarse si realmente está dando este fruto para con sus semejantes, este fruto de misericordia. Y vamos a nuestra introducción, que me quité aquí el propósito, pueden leerlo allí, hermanos. Y vamos a nuestra introducción, hermanos. Bien, antes de iniciar, quiero recordarles que ya vimos acerca de qué es lo que es la misericordia y vimos que la misericordia es un atributo de Dios. Esto ya lo vimos. Y también vimos que la misericordia procede de un corazón que ha sido regenerado. Nadie que no haya sido transformado no puede ser misericordioso bíblicamente. Y vimos esa diferencia entre gracia y misericordia. Así que en esta mañana, hermanos, al llegar a a la séptima aquí, en la quinta bienaventuranza, versículo 7, quinta bienaventuranza, hemos pasado ya entonces de todas aquellas necesidades internas. Hemos visto los pobres, hermanos, que ser pobres en espíritu, llorar por el pecado, ser mansos, también tener hambre y sed de justicia. Todo esto, hermanos, es una manifestación interna, es lo que ha pasado en el hombre interior allí, la transformación, la conversión. Pero cuando llegamos a la quinta bienaventuranza, hermanos, lo que nos encontramos es que la verdadera fe aquí no es un sentimiento estéril, sino es una vida que se evidencia por las obras de compasión. Un alma saciada por la justicia se convierte inevitablemente en un canal de misericordia. Aquel que ha llorado, que se ha humillado, que tiene hambre y sed por la justicia, que esa justicia ha sido aplicada a él, entonces es alguien que puede reconocer que ha alcanzado misericordia. Así que esa obra interna que ha sucedido en el corazón del creyente ahora se evidencia externamente. Y el primer fruto, como le decía, de esa transformación, de esa conversión en el Sermón del Monte,
en la misericordia, hermanos. Así que, tristemente, hoy en día lo que vemos en el mundo es un mundo donde la dureza del corazón es lo que se impone. Se exalta el hombre duro de corazón, aquel que no llora, aquel que en lugar de perdonar a su semejante, quien lo ofende, está dispuesto a la venganza, el fuerte, el que se impone. Siempre es lo que esta sociedad y el mundo exalta. Sin embargo, hermanos, Cristo presenta un modelo completamente diferente. El reino de Dios, el reino de los cielos, los verdaderamente felices y dichosos son aquellos que son compasivos, aquellos que son misericordiosos, aquellos que pueden dolerse, aquellos que en su alma, en su corazón, en lo profundo, pueden sentirse por la necesidad de sus semejantes, hermanos. Y esto solo puede producirlo un corazón transformado y regenerado, pueda sentir misericordia a otros. Un puritano dijo: la misericordia es una gracia que nace en el corazón, pero no descansa allí, se mantiene y se manifiesta en la vida. Está constantemente manifestándose. Así que la bienaventuranza de Mateo 5:7 no enseña que obtener la salvación por medio de ser misericordiosos, al contrario, sino que nos enseña que la misericordia es un fruto de aquellos que han recibido gracia, que han recibido misericordia, que han recibido perdón, salvación y vida eterna. Así que la pregunta en esta mañana es: ¿cómo se manifiesta un corazón que verdaderamente, hermanos, ha sido alcanzado por la misericordia? ¿Cómo se manifiesta ese corazón? Verdaderamente ha alcanzado misericordia. Así que si tú has alcanzado misericordia, has recibido misericordia, la tarea en esta mañana, hermanos, es cómo nosotros podemos ver ese corazón misericordioso. Y es a través de 4 frutos que vamos a ver en este estudio cómo se manifiesta un corazón que ha sido perdonado, que ha sido alcanzado por la misericordia del Señor. Y el encabezado en el cual vamos a desarrollar y a considerar estos 4 frutos es, primero, ternura, la ternura del corazón hacia el afligido, hermanos. ¿Cómo se manifiesta esa ternura? Segundo, condescendencia en las necesidades materiales y por ahí espirituales. Disposición al perdón de las ofensas y preocupación por la salvación de los perdidos. Vamos a desarrollar nuestro primer punto. Ternura de corazón hacia el afligido. Hermanos, como les decía, el primer fruto de un corazón misericordioso es la capacidad de sentir dolor, hermanos, por lo ajeno, por aquel que sufre, que padece, que pasa necesidad. Y el hombre natural, como les dije, suele ser siempre indiferente ante el dolor, ante el sufrimiento y ante la necesidad de sus semejantes. Pero un creyente regenerado, hermanos, es totalmente opuesto. Un creyente es alguien regenerado, es alguien que por la gracia del Señor ha experimentado la misericordia. Así que el creyente, hermanos, es alguien que puede sentir, que puede ser movido, que puede ser llevado a sentir en lo profundo de su alma y de su corazón cuando ve a alguien en una condición de necesidad, hermanos. Porque lo primero que hace es pensar que él estuvo en esa condición. No lo digamos simplemente físicamente o materialmente. Primero que todo, nosotros somos misericordiosos porque vivimos en una condición de ruina espiritual. Vivimos en una condición de pecado y de muerte espiritual por la cual ninguno de nosotros podía hacer algo para salir de esa condición. Pero Dios, en su amor, en su gracia, en su misericordia, movido a misericordia, nos envió a su Hijo Jesucristo para traernos y sacarnos de esa condición de ruina espiritual, de muerte espiritual, y traernos a la vida y a la comunión. Y así que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, de que Cristo, Dios, nuestro Padre, ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Así que
Recuerde que nosotros vimos qué significa misericordia. La misericordia bíblica es una acción movida por la compasión, hermanos, para aliviar la miseria ajena. Dios fue movido a misericordia, compasivo para aliviar nuestra condición ajena y nuestra condición de pecado. Así que Dios mismo se presenta como un Dios compasivo. O sea que vuelvo nuevamente a nuestro tema, hermanos. Nadie puede mostrar compasión si no ha sido tratado compasivamente. Y vamos a ir a mirar que Dios es un Dios que nos ha tratado compasivamente. Salmo 103, versículo 13. Así que, así como Dios ha tenido ternura de corazón hacia el afligido, nosotros afligidos en nuestro pecado, en nuestra condición, cada uno de los que hemos recibido esta misericordia, entonces, debe estar en la capacidad también de expresarla, hermanos. El Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y aquí está mostrándose este Padre bueno, hermanos. Como el Padre se compadece de los hijos, hermanos, ¿qué padre hay que no se compadezca de su hijo? Mire, ¿cuántos hijos son rebeldes, duros de corazón, terribles, insensibles con sus padres, carentes de amor, de afectos y de ayuda a sus padres? Pero aun cuando un padre tiene un hijo en esa condición y su hijo sufre, ¿qué padre no se mueve por ese hijo? Si está enfermo, si está necesitado, si está grave, ese padre corre, va y bueno, yo tengo testimonio de muchas hermanas, sobre todo una de mi abuela. Oh Dios, por un hijo que nunca estuvo pendiente de ella, pero cuando le vino una situación difícil, ella no tuvo en cuenta, no tuvo ningún pensamiento de que su hijo nunca se acordaba de ella, sino que esa madre fue y estuvo presente. Nadie más estuvo por él, solo su madre. Y es verdad, hermanos, así como un padre tiene compasión, tiene misericordia por su hijo, y es aquí la enseñanza del Señor, así Dios se compadece ¿de quién? De los que le temen, de sus hijos. Así que tenemos entonces un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios perdonador que tiene compasión, que es movido a misericordia. ¿Por qué? Hermanos, porque somos ¿qué? Sus hijos. Ahora bien, hermanos, miremos que Jesucristo también es compasivo para con cada uno de nosotros. Y vamos a ir a San Mateo, capítulo 9, versículo 36. Dice allí, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Veamos del 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ella y predicando el evangelio del reino, y sanando de toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, puedes ver aquí la compasión, la misericordia. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y es cuando le dice a los discípulos que oren, porque la verdad la mies es mucha, mas los obreros ¿qué? Pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que, hermanos, tenemos aquí que Dios nuestro Padre es un Dios compasivo, que Jesucristo es un Rey, un Salvador que compasivo. Él tuvo compasión de estas multitudes porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tenían pastor. Así que quien nos ha salvado es un Dios y Padre misericordioso y compasivo, y quien nos ha redimido por medio de su muerte en la cruz del Calvario es un Rey, un Salvador y un Dios también compasivo,
que tiene compasión al ver las multitudes que están sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin pastor, quien les reúna, quien les predique. Este es el Dios que nos ha salvado. Este es el Dios que ha tenido misericordia, que ha mostrado esa misericordia para con cada uno de nosotros. Pero también el apóstol Pablo imita esa ternura pastoral, esa ternura de Dios nuestro Padre, esa ternura de Cristo nuestro Rey y Salvador. Y Pablo el apóstol es un imitador de esa ternura de Cristo. Segunda de Corintios. Olvidé el versículo cuando estaba pasando. Vamos a ir a Segunda de Corintios 10 a versículo. Si no me ayudan. Ternura, alguien busque ternura ahí. Por favor. Segunda de Corintios está ternura la palabra. ¿Alguien me ayuda en la concordancia? ¿Diezquero? Sí, señor, gracias. Yo, Pablo, segunda de Corintios 10:1, yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Fíjese que nos está hablando de la mansedumbre, pero también de la ternura de Cristo. Esa palabra, hermanos, que enternece, que lleva la compasión y la misericordia. Yo estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente seré osado para con vosotros. Mira que Pablo habla con toda la autoridad como discípulo, hermanos, pero ¿podía él colocar esa autoridad por encima de la misericordia y la compasión? Pero no lo hace. Pablo muestra, antes que todo, hermanos, antes que esa autoridad apostólica de él, primero apela a la mansedumbre y a la ternura de ¿quién? De Cristo, porque luego le dice, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pero antes de decir esto, él apela a la mansedumbre y a la ternura de Cristo, hermanos. Es como si dijera, así como Cristo trata con paciencia y amor a su pueblo, así quiero tratarlos a ustedes. Él está diciendo mansedumbre y ternura. Y es como si lo dijera, así como Cristo los trata con paciencia y amor a ustedes, a su pueblo, de la misma manera yo quiero tratarlos a ustedes. Con la mansedumbre y con la ternura de ¿quién? De Cristo. Hermanos, ¿no es así que nosotros debemos tratarnos como hermanos? Con la mansedumbre y la ternura de ¿quién? De Cristo, hermanos. Ahora, la palabra compasión, hermanos, cuando la palabra ternura, cuando Pablo habla de la ternura, él está señalando la dulce disposición del Señor de tratar con misericordia, tratar con paciencia y amor a su pueblo. Pero lógicamente esto no quiere decir, hermanos, que el Señor en su ternura no vaya a eliminar la disciplina o la condenación hacia el pecado, hermanos. Cristo es tierno con aquel que se arrepiente, pero es firme, hermanos, frente al que permanece en el pecado. No podemos abusar de ninguna manera de la ternura de Cristo, de ninguna manera. Ahora, la palabra compasión implica ser movido en lo más profundo del ser. Si soy tierno, significa entonces que soy movido en esa compasión en lo más profundo del ser, hermanos. Recuerden que Jesucristo lloró, hermanos. Jesús lloró cuando estaba allí Marta y María. Jesús llora. Jesús es movido en sus entrañas, en lo profundo de su ser, al ver el quebrantamiento de Marta y de María. Y también
Porque las causas del pecado, la causa del pecado, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Jesús, mira todo esto allí, hermanos. Nosotros vemos, hermanos, la compasión que implica ser movido, entonces en lo más profundo del ser nuestro. Cuando nosotros vemos el buen samaritano, vemos que pasó el levita y el sacerdote, pero viene el buen samaritano y ellos pasan y ven el hombre que había caído en manos de ladrones, herido. Y quienes debían primero ser movidos a misericordia era el sacerdote. Él era el primero. Y también el levita. Pero ninguno de los dos fue movido a misericordia, tuvo compasión, no tuvo ternura, no hubo compasión ni misericordia, no hubo nada en su ser que lo moviera, que lo constriñera, hermanos, para tener compasión. Pero viene el buen samaritano y ve a este hombre y lo recoge, le venda sus heridas y luego lo lleva al mesonero y le dice que se lo cuide y que cuando vuelva le pagará todo lo que ha gastado. Así que, hermanos, cada uno de nosotros, los que hemos sido recibidos por sola compasión y misericordia, y hemos sido tratados por Dios por misericordia, tenemos una naturaleza que ha de ser, que siempre debemos ser movidos hacia esa misericordia y compasión con nuestro prójimo. Hermanos, un corazón misericordioso practica la religión pura. ¿Qué es la religión pura? Vamos a Santiago. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha ¿de qué? Del mundo. Así que, hermanos, un corazón misericordioso practica la religión pura. Ser misericordioso es involucrarse, hermanos, con el que sufre sin preguntar si lo merece. Escucha esto. Ser misericordioso es involucrarse en aquel que sufre, hermanos, sin preguntar si esta persona lo merece o no lo merece. ¿Por qué? Porque cuando tú obras en misericordia, lo primero que viene a tu mente y a tu corazón es que tú recibiste misericordia. Pero tienes que tener claridad de algo. Recibiste misericordia sin merecerlo. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos rebelamos contra un Dios santo. Todos y cada uno de nosotros violamos la ley santa y perfecta de Dios. Y el violar la ley de Dios, las consecuencias es la paga del pecado es ¿qué? La muerte. La muerte. Pero Dios tuvo compasión de nosotros, mostró esa compasión siendo misericordiosos, fue movido a misericordia. Así que ninguno de nosotros tenía méritos para que Dios tuviera misericordia, ninguno. Todos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios en su gran misericordia nos envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, perdonarnos, hermanos. Así que ser misericordioso, hermanos, entonces es involucrarme en el que sufre sin preguntar, hermanos, sin preguntarme si lo merece o no lo merece. Porque nosotros hemos recibido misericordia inmerecida, hermanos. Pero hay algo muy importante, hermanos. La misericordia no se limita solamente a la empatía emocional, ser movido, sentir por alguien, sentir cuando veo al afligido, al necesitado, al enfermo, al atribulado. Ya nos acabó de decir que la verdadera religión pura y sin mácula es guardarnos sin mancha del mundo y tener en cuenta, acordarnos de qué, de las viudas y quién, de los huérfanos. Muchos creen que esta es solamente la tarea del pastor.
O sea que el pastor es el único que se fija en la religión pura y sin mácula. ¿No? Todos ustedes, hermanos, son responsables. Todos ustedes han de demostrar su misericordia. Acordarnos de las viudas y los huérfanos, orando, visitándoles y preguntando en qué podemos ayudar. ¿En qué podemos ayudar? Porque no basta solamente con orar. No basta solamente con orar. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿No es eso? ¿Hasta dónde podemos llegar, hermanos? Así que, hermanos, la misericordia no se limita solamente a esa empatía emocional. Ella va a descender a las necesidades más profundas y tangibles de la existencia humana. Así que la misericordia ve la herida y se acerca a ella con el deseo de procurar aliviarla, hermanos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la condescendencia en las necesidades materiales. Así que la misericordia bíblica siempre se expresa en, hermanos, obras concretas. Siempre. La misericordia bíblica siempre se va a expresar en obras concretas. No basta con decir hermano, hermana o como quieras llamar, Dios te bendiga. Oro por ti, eso está bien. Todos debemos estar dispuestos a ser instrumentos de bendición. Todos nosotros debemos estar dispuestos a ser instrumentos de esa bendición, ser condescendiente con la necesidad material de los hermanos, primeramente la familia de Dios. Hermanos, el cristiano no menosprecia al pobre, pues entiende que tanto el rico como el pobre, todos son necesitados, hermanos, porque todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Proverbios 22:2. Proverbios 22:2. Allí nos dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos lo hizo ¿quién? Jehová. Así que el cristiano no menosprecia al pobre, pues entiende nuevamente que tanto al rico como al pobre lo hizo ¿quién? Dios. Han sido creados a la imagen de Dios. Así que entendemos, hermanos, que no solamente por ser rico no va a tener necesidad o no podemos ser movidos a misericordia. No, ambos son creados y ambos son necesitados delante del Señor. En este caso, pues estamos hablando y exponiendo acerca de las cosas materiales. Pero, aunque el hombre rico lo tenga todo, es un necesitado ¿de qué? De lo espiritual, de lo más importante. Así que la Escritura nos advierte entonces que el que oprime al pobre, vemos aquí en Proverbios 14:31, hermanos, vamos a ir 14:31. Porque allí nos dice el Señor, Proverbios 14:31, dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre, ¿qué? Lo honra. Escucha bien. Así que la Escritura nos advierte que el que oprime al pobre, hermanos, va a afrentar ¿a quién? A Dios. Pero el que tiene misericordia del pobre, ¿qué va a hacer con Dios? ¿Va a traer qué? Honra a Dios. ¿Y cuál es la meta por la cual nosotros vivimos todos los días en esta vida y Dios nos regala cada día un segundo de vida en esta tierra? ¿Para qué? Para que traigamos honra a quién? A Dios. Para que vivamos para su gloria, su honra y su alabanza, hermanos. Así que Dios nos muestra, hermanos, que esta disposición se manifiesta en hechos y no en palabras. Debemos ayudarnos, solamente está la intención emocional, sentir ese deseo profundo, ser movidos, sino que debemos ir a la práctica realmente, que es lo que nos enseña el punto 2, la condescendencia en las necesidades, hermanos. Miremos Santiago, volvemos a Santiago, capítulo 2, versículo 15 y 16.
Y allí lo que hace el apóstol Santiago es que él denuncia una fe que no ayuda al necesitado. Él está denunciando una fe que no ayuda al necesitado. Y sé que una fe que no ayuda al necesitado es la evidencia de que una persona no ha experimentado el perdón y la misericordia de Dios. Ella no sabe qué es la misericordia. Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha decirle, hermano, Dios te bendiga, que te vaya bien? ¿Sí? Id en paz, calentados y saciados. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha esto? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que en esta parte, Santiago denuncia, está acusando, hermanos, de una fe que no ayuda al necesitado, o sea, de una fe que no tiene obras. Escucha bien. La misericordia, no obramos en misericordia para ser salvos, no. Obramos en misericordia porque fuimos salvos. Alcanzamos, Dios nos dio esa misericordia. Ahora nuestra respuesta, nuestra vida exterior de lo que ha sucedido internamente, ese fruto, el primer fruto es que somos misericordiosos porque podemos ver que éramos arruinados, estamos en ruina, en desgracia, que no teníamos nada con que justificarnos delante del Señor. Hermanos, que no teníamos ninguna justicia, pero todo esto lo recibimos por gracia. Así que podemos ver la misericordia tan grande que hemos recibido. Y el primer fruto de ese creyente regenerado es que él va a ser misericordioso. Verso 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Hermanos, ¿quién puede mostrar una fe sin obras? ¿Quién? ¿Quién? O sea, un cristiano sin frutos, ¿quién puede decir que es cristiano? ¿Quién? Una fe sin frutos, sin obra, ¿quién puede decir que verdaderamente es una fe? Por eso dice la religión pura, la fe pura es esta, acordarnos del necesitado, del afligido, hermanos, y vivir sin mancha en el mundo. Y luego dice, y yo te mostraré mi fe, ¿por qué? Por mis obras. Y yo te mostraré que mi verdadera fe, sí tengo una verdadera fe, ¿por qué? Por mis obras, por mis frutos. ¿Por qué? Porque el fruto de ser regenerado, hermanos, dice que nosotros, Dios nos salvó, no por obras de justicia que no hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero que Dios preparó de antemano sus obras para que anduviésemos en ellas. Así que el regenerado, el que ha nacido de nuevo, el que ha recibido misericordia y compasión ha sido perdonado, es alguien que experimentó la misericordia y el primer fruto es ser misericordioso. O sea que su fe va a definirse por esa misericordia, por esos frutos. Dice, entonces la pregunta es, se le está haciendo allí, muéstrame tú que crees, muéstrame tú la fe. ¿Cómo es que dice? ¿Tienes tu fe? Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin qué, sin tus obras. Es imposible. Es imposible mostrarle a alguien que creemos en Dios si no tenemos evidencias, frutos. Y luego dice, y yo te mostraré mi fe, ¿por qué? Por mis obras. La fe verdadera tiene esto, hermanos. Así que esto es lo que nos habla Santiago. Nos llama entonces de esta manera, por un lado, condena la fe sin obras y por otro lado nos dice que la verdadera fe tiene ¿qué? Obras de misericordia, de compasión. No podemos decir a un hermano necesitado, calentado, vaya en paz, hermano, Dios te bendiga, y no hacer nada absolutamente por él en su necesidad. Así que, hermano, y es que la compasión, hermanos, miremos esto, la compasión, el hombre misericordioso es tan compasivo que hasta la misma creación alcanza la compasión, la misericordia. Miremos en Proverbios 12:10. Ni siquiera la creación puede escapar a la misericordia, hermanos.
del hombre regenerado, del hombre que ha alcanzado misericordia. Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es ¿qué? Cruel. Dice que habla del justo, el que ha alcanzado misericordia, el que ha alcanzado justicia, tuvo hambre y sed de justicia y fue saciado. Dice que el justo, hermanos, cuida de su bestia. Así que aún el justo, el hombre es misericordioso y compasivo ¿con quién? Con su bestia. Pero el hombre cruel, hermanos, el hombre impío, él nunca hará misericordia con nadie, ni siquiera con un animal, aunque tenemos que definir y separar algo. Hoy en día las personas son más compasivos con los animales que con los seres humanos. Pero nosotros sabemos que esta compasión, hermanos, Dios lo permite con la naturaleza. Pero esta compasión no procede ¿de dónde? De un hombre misericordioso, hermanos. Porque el misericordioso inicia su misericordia con su semejante, con su prójimo. Y una persona puede ser muy compasiva con un animal y qué bien, pero esa misma persona que es compasiva con un animal puede ser la persona más odiosa e insensible con un ser que fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Ahí donde tenemos que definir y tener esto claro, hermanos. Así que la compasión, el hombre compasivo expresa y manifiesta aún su compasión con la naturaleza, hermanos, con la bestia. Mientras que el corazón del hombre perverso, cruel, hermanos, pues sabemos que este no tiene ninguna compasión, ninguna misericordia, hermanos. El apóstol Juan plantea también una pregunta bien fuerte y penetrante para con nosotros. Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3. Amén. Primera de Juan dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará? La pregunta es, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Primera de Juan 3:17. ¿Cómo morará? La pregunta es, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Así que, hermanos, la misericordia del Señor, solo quien ha experimentado esta misericordia, este perdón inmerecido, puede sentir. Ya vimos en el primer encabezado, hermanos, es el sentir. Este que ha experimentado misericordia, él siente compasión, es movido y es llevado, se produce dentro de su corazón y lo exterioriza. No es algo sentimental, emocional, sino que él quiere suplir, quiere subsanar, quiere ayudar y él actúa porque esta es la verdadera fe, esta es la verdadera religión pura, hermanos, verdadera. Y la iglesia primitiva pudo entender esta verdad. Vamos a ir a Hechos, capítulo 4, verso 34. Hechos 4:34. Dice así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué no había ningún necesitado? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según qué. Escuche bien, había necesidad y según la necesidad que había en aquellos hermanos. Así que la iglesia pudo entender esto. La iglesia primitiva entiende muy bien, hermanos, esta verdad. Y vemos cómo los hermanos que tenían se preocupaban
por poder ayudar a los hermanos más necesitados. Segunda de Corintios 8:14. Y la iglesia sigue dando testimonio de esto. Segunda de Corintios 8:14. Vamos el 13. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia de vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, dice la palabra. Bien, pero este no es, hermanos, perdón, estaba leyendo. Estoy aquí. Ayúdenme, hermanos, me equivoqué en mi cita. Espera un segundo. A ver si es primera 8:14. No, hermanos, ayúdenme a buscarla, por favor. Ayúdenme por abundancia de su gozo, por favor. ¿8:2? Amén, hermanos. Leamos del primero. Es que aquí le coloqué 14. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, escuchen, ellos vivían un momento de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Había tribulación en Macedonia, había abundancia de gozo, pero también había una profunda ¿qué? Pero también, aunque había profunda pobreza, abundaron ¿en qué? En riquezas de su generosidad. Hermanos, muchas veces la gente dice, yo espero tener para ayudar. Así no opera la misericordia de Dios. Hermanos, cada uno ayudamos de lo que el Señor nos ha dado. Dígame una cosa, cuando estaban en las ofrendas, ¿quién dio más? ¿El que tenía más o el que no tenía? La Escritura dice que la viuda echó todo lo que tenía. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta el sermón del monte y las implicaciones tan profundas que tiene el sermón del monte? Las implicaciones para nosotros, hermanos, esta iglesia está dando un testimonio tremendo, impresionante. Ellos estaban en tribulación en Macedonia, en grande prueba de tribulación. Todo era grande allá, grande prueba. ¿Abundancia de qué? Miren que todo allá es grande. En esa iglesia todo es grande, la tribulación era grande. El gozo también era ¿qué? Abundante gozo. Y también que la pobreza era ¿qué? Grande, era bien ¿qué? Profunda. Pero también había algo grande, abundaron ¿en qué? En riquezas de su generosidad. Hermanos, es que cuando nosotros hemos sido perdonados un pecado tan grande y se nos mostró un amor tan grande, una compasión tan grande, una misericordia tan grande, una ternura tan grande, hermanos. ¿Cuál es la respuesta de la misericordia entonces? ¿Cuál es la respuesta de la misericordia? ¿Vamos a ser medio compasivos, medio misericordiosos, medio perdonadores? No, no, hermanos. Nosotros no esperamos tener abundancias para ayudar. Ayudamos de lo que tenemos. Ellos, de su profunda pobreza,
dieron abundante que generación. Abundaron en riquezas ¿de qué? De su generosidad. Escucha bien, riqueza generosa, profunda, un corazón dado, entregado, misericordioso, compasivo, movido a misericordia. Hermanos, y esa es la evidencia real de alguien que ha sido transformado. Por eso el Sermón del Monte es un espejo que nos muestra cómo somos nosotros. La realidad de la obra del Evangelio en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hermanos, Pablo dice en Romanos 12:15, llorad por los que lloran, gozad con los que gozan y llorad con los que ¿quién? Con los que lloran, hermanos. Y cuando nosotros vemos a Jesús entonces frente allí con Marta y con María y frente a la tumba de Lázaro, ¿qué hace Jesús? Lloró. Pero su lloro lo llevó también a consolar a Marta y a María y a decirles que el que creía en él vería la vida eterna, que este hombre resucitaría, y las consoló, no solamente con palabras, con promesa, sino se consoló con la obra de la resurrección de Lázaro entre los muertos. Hermanos, Gálatas 6:2 dice, sobrellevad las cargas los unos a los otros. Y esa es una compasión. Veo a mi hermano sufriendo, padeciendo, necesitado, bien sea espiritual, material o físicamente. Hermanos, el Señor dice, sobrelleven las cargas los unos a los otros. Y esta es una profunda exhortación bíblica que nos llama a la empatía y a la solidaridad con nuestros hermanos. Hermanos, cargas pesadas, sobrellevad. En el griego original son cargas pesadas. Y se refiere a grandes dificultades abrumadoras como enfermedades, como crisis o aflicciones. Todas aquellas que superan, hermanos, la capacidad de una sola persona. La palabra de Dios dice que cuando nosotros sobrellevamos las cargas los unos a los otros, cumplimos la ley ¿de quién? De Cristo. Amar a mi prójimo como a sí mismo. ¿Puedes ver cómo redondeamos y vemos las implicaciones tan grandes, hermanos? De decir bienaventurado, pero bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Pero realmente, por eso, el propósito de la enseñanza es llevarnos a la reflexión si verdaderamente nosotros estamos siendo ¿qué? Misericordiosos. Si verdaderamente somos tiernos, somos compasivos, somos movidos fácilmente por la aflicción, la necesidad y el dolor, hermanos. Así que la ley de Cristo se trata de amarnos unos a otros, hermanos, incondicionalmente, tal como Él nos amó. Hermanos, aunque hemos visto que debe brotar esa compasión, esa ternura, movernos ante la necesidad y que debemos estar dispuestos no solamente a sentirlo, sino que debemos ir a la práctica, suplir, obrar y hacer por mi hermano, por el necesitado, el afligido. Existe una necesidad mucho más profunda que la pobreza material, hermanos, y son las heridas producidas por el pecado y las ofensas. Y ese es el campo más difícil. Usted puede ver a alguien y puede ser llevado a misericordia a verlo en su necesidad material, enfermedad. Usted puede ir a visitarlo, suplirle. Pero hay algo más difícil en el misericordioso. Y es, hermanos, perdonar al que nos ofende. Y perdonar de todo corazón. Esto me lleva a mi tercer encabezado, la disposición al perdón de las ofensas. La disposición al perdón de las ofensas. Y esa es una de las evidencias, hermanos, quizás sea una de las evidencias más difíciles. Mostrar misericordia y perdón a aquel que nos ha ofendido. Como les decía, relativamente fácil ayudar a cualquier persona. Usted ve a un necesitado en la calle, usted le compra un pan, le da cualquier cosa y eso es fácil. Pero de las cosas más difíciles acerca del misericordioso, hermanos, es perdonar a quien nos ha herido. Y la imposibilidad, hermanos, de perdonar revela que ese corazón que no puede perdonar revela que no conoce su propio pecado ni ha experimentado el perdón.
Hermanos, yo puedo perdonar cuando reconozco la dimensión de mi pecado, la dimensión de lo que se me fue perdonado. Ustedes recuerdan a los deudores, ¿cierto? Ya lo vimos hace 8 días. Uno no tenía, era una deuda impagable. Y él le rogó a su señor, a su amo, que le perdonara su deuda. Y el amo que su señor le perdonó. Pero él tenía otro consiervo que le debía. Y él cuando lo halló, lo asió del cuello y le apretaba, págame lo que me debes. Y el otro le rogaba, mire, la misma que le pidió el Señor, mira, dame más tiempo, yo te pagaré. Pero él no quiso. Así que hermanos, la imposibilidad de perdonar revela, hermanos, que ese corazón no conoce su propio pecado. Porque cuando nosotros vamos a perdonar al ofensor, nos acordamos que a nosotros se nos perdonó multitud de ¿qué? De multitud de pecados. Así que la misericordia me lleva entonces a tener un corazón misericordioso manifestando el perdón al ofensor. Recuerden la ilustración que el Señor nos acaba de dar. Así que ese hombre que no perdonó muestra la incoherencia, hermanos, en aquellos que han recibido perdón y lo niegan a otros. Totalmente. Dios nos llama, hermanos, a reflejar el perdón que hemos recibido. Y vuelvo y le recuerdo, ese cuento, que lo perdone Dios, porque Dios es el que perdona, cuando se presente delante de Dios, vas a ver cuáles son las consecuencias de no perdonar. Porque si no perdonamos las ofensas a los que nos ofenden, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Hermanos, hay mucha gente que lleva resentimiento, raíz de amargura, odio, maldad, escupen veneno. Dice la palabra que aspid y veneno hay en sus bocas, en su lengua. Nunca ha podido, no ha podido perdonar. ¿Por qué? Porque no han conocido su propio pecado, que no han entendido su propio pecado. Si este hombre que se le perdonó una deuda impagable se hubiera acordado que la deuda de él era mayor que la del otro que le debía a él, él hubiera dicho, no, si a mí me perdonaron algo tan inmenso que yo nunca pedía perdonar, lo que debo hacer es perdonar a este hombre, pero no lo hizo. Siempre queremos, como le dije el domingo pasado, queremos justicia para todos los demás, pero para nosotros solo ¿qué? Misericordia. Ahora, Efesios 4:32 nos dice. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Mire que la misericordia ya perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que, hermanos, el hombre misericordioso perdona porque él mismo ha sido ¿qué? Perdonado. O sea, yo perdono porque yo mismo he sido perdonado. Yo perdono porque lo que a mí me perdonaron no se compara con la ofensa que me han hecho. Hermanos, quiero decirle esto. Jamás una ofensa que le hagan a usted podrá compararse con la ofensa que nosotros hicimos a Dios. Téngalo bien claro y definido en su vida. Nunca ninguna ofensa que venga de alguien, ningún daño que venga de una persona hacia usted, jamás se comparará, hermanos, con la maldad y el daño tan grande que nosotros hicimos al rebelarnos contra un Dios santo, bueno, justo y misericordioso. Así que cuando viene el ofensor y quiere pedirme perdón, no puedo decir yo lo que usted ha hecho no tiene perdón. Lo que usted me hizo no tiene perdón de Dios, no tiene perdón de nadie. Usted no se merece ese perdón. Cuando se presente delante del Dios, de aquel juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, entonces escuchará la sentencia. Juicio sin misericordia
para aquel que no hizo misericordia, al infierno. Hermanos, el hombre misericordioso perdona porque él ha sido perdonado, hermanos. Así que él expresa, manifiesta, exterioriza esa misericordia, esa compasión. Y el modelo es nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque nos dice unos con otros, perdonándonos unos a otros. ¿Y cuál es el modelo? Como Dios también nos perdonó a vosotros, ¿en quién? En Cristo. Como Él nos perdonó, ¿en quién? En Cristo. Así que la próxima vez, acuérdese, si Dios lo perdonó a usted en Cristo, ese es el modelo para el perdón. Y recuerde, todo lo que le haga una persona ajena a usted en ofensa, en daño, nunca se comparará a lo que nosotros hemos ofendido a Dios. Jamás. Porque una persona nos puede ofender un rato, un momento, pero nosotros, hasta que el Señor nos llamó, lo hemos ofendido toda la vida. Toda la vida. Perdónalos. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hermanos. Jesucristo, quien odia el pecado, quien podía mandarlos al infierno y decir, Padre, nunca los perdone. Mira lo que me han hecho. Pero él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo? La misericordia no alimenta resentimientos. Escucha bien, si usted ha sido perdonado, jamás alimentará resentimientos en su corazón. Jamás tendrá raíz de amargura hacia nadie. Hacia nadie. Así le hayan hecho el daño más grande en su vida. Usted no atesora raíz de amargura porque sabe que usted lo perdonó Dios y lo que le perdonó no se compara a lo que una persona le haya hecho. Por eso, hermanos, por eso vuelvo y les recalco algo. El sermón del monte no es lo que yo tengo que hacer, es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y es el fruto, es la vida, lo que reflejamos nosotros. Cómo es el carácter de los hijos del reino, es cómo es que viven los hijos de Dios, cómo es que lucen, hermanos, el evangelio, los hijos de Dios. Así que esto no significa, hermanos, que usted está ignorando el pecado, que el Señor ignore el pecado y que Dios apruebe la injusticia en ninguna manera. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos enseña? Nos enseña a renunciar a la venganza personal y a dejarlo todo, el juicio, en las manos de Dios. El misericordioso, hermanos, nos enseña a renunciar a una venganza personal y a dejarlo todo en las manos de Dios. La misericordia no alimenta, no alberga resentimientos. El misericordioso no lo hace, hermanos, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el Señor lo perdonó y Dios no alberga nada. Él dice que todos nuestros pecados los llevó y los echó a lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. El Dios omnisciente, el Dios que lo sabe todo, dice que no se acordará más de ellos. ¿Podemos entender entonces la implicación? ¿Recuerdan cuando Pedro le preguntó al Señor cuántas veces debe perdonar? ¿7 veces? No, hasta 70 veces, ¿qué? 7, sí, hermanos. Así que esto nos ayuda, hermanos, que nosotros no podemos insistir en nuestros derechos. Muchas veces tengo derecho a odiar, tengo derecho a permanecer enojado, tengo derecho a no perdonar, tengo derecho a vengarme. No, hermanos. Cuando hemos sido perdonados, cuando la misericordia se ha extendido a nosotros, hermanos, de ninguna manera no podemos insistir en nuestros derechos, hermanos, ni buscar venganza de ninguna manera. Porque si eso sucede, negamos la gracia que estamos profesando, la gracia que hemos recibido. ¿Sí? Si insistimos en ello, hermanos, en nuestros derechos, y buscamos esa venganza, pues estamos negando realmente esa gracia, esa misericordia que el Señor nos ha dado. Así que nosotros perdonamos porque hemos sido, ¿qué? Perdonados. Somos misericordiosos porque hemos recibido, ¿qué? Misericordia.
Y esto me lleva a mi cuarto punto, y es la preocupación por la salvación de los perdidos, hermanos. Así que la misericordia alcanza su máxima expresión al considerar que la mayor miseria del hombre, hermanos, no es su estado material, sino su estado espiritual. Así que la forma más elevada que tiene la misericordia consiste en preocuparse por el estado espiritual de mis semejantes. Podemos aliviar sus sufrimientos temporales, sus necesidades físicas, económicas, hermanos, pero la mayor necesidad del hombre es la salvación. La mayor necesidad del pecador es su salvación. Y nuestra misericordia, hermano, es obrar de tal manera, llevarles el Evangelio, aconsejarlos, animarlos, exhortarles hacia el Señor Jesucristo, lo que implica la evangelización. Así que no hay mayor miseria que el hombre pueda tener, hermano, que la corrupción interna. Esa es la desgracia más grande. Recuerde que así comienza el Sermón del Monte. Bienaventurados los que, los pobres en qué, espíritu, los arruinados, los que pueden ver su bancarrota espiritual, su corrupción interna, hermanos, y la enemistad natural contra Dios. Por eso el fruto supremo de la misericordia es el deseo profundo por las almas, por compartir su palabra, para que ellos reciban la misericordia que nosotros hemos recibido, hermanos. Por eso cuando los misericordiosos están interesados en cada persona que Dios les dé, poderles comunicar el mensaje, poderles hablar de Cristo, poder llevarlos en oración también, orar por ellos, pedirle al Señor que quebrante la dureza de sus corazones. En lo personal, yo todos los días oro por mis hermanos. Desde que el Señor me llamó, 25 años, 26, yo oro todos los días por ellos, porque el Señor quebrante su dureza, su ceguera. Y oro como si fuera el primer día. He comenzado a orar por mis hermanos. No me he cansado. No me he cansado. Porque sé en mi corazón, en mi alma, que mis hermanos necesitan esa misericordia, ese perdón, esa salvación. Así que no podemos desanimarnos cuando oramos por los hijos, la familia. No importa cuántos años lleve usted orando por ellos. Siga orando, hermanos. La palabra dice orar sin cesar, sin desfallecer. Pero nuestra mayor preocupación, hermanos, porque la necesidad más grande de nuestros semejantes, de nuestro prójimo, es la necesidad de salvación y de vida eterna, hermanos. Recuerden que ya vimos Mateo cuando dice el Señor, y al ver la multitud estuvo ¿qué? Compasión de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor, estaban esparcidos. Ver al hombre sin Cristo, ver al hombre sin Dios, ver al hombre sin salvación, ver al hombre esparcido, perdido en su pecado, debe llevarnos a movernos, a ser movidos a misericordia. Nuestro corazón debe sentir por el hombre perdido. Por eso la palabra de Dios dice que la palabra de Cristo corra y sea glorificada así como lo ha sido vosotros. Cuando yo he sido alcanzado, Dios permitió que alguien me predicara un sermón, un tratado, me abrieran la escritura, un familiar oró por mí, hermanos. Algo movió Dios y muchas cosas movió Dios para que llegara a mí la salvación y la vida eterna. Así que esa misericordia me alcanzó. Así que mi misericordia ahora en adelante es hacer todo lo posible. Este hombre misericordioso se hace todo lo posible para que muchos alcancen, escuchen, oigan, reciban el Evangelio y reciban la misericordia que yo he recibido. Mi actitud misericordiosa es hacer, hermanos, que todo lo que esté a mi alcance pueda hacerlo por el hombre pecador que está perdido. Pablo dice en Romanos 9:2, él expresa este deseo profundo, hermanos. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Por qué sufre Pablo? Porque muchos de sus compatriotas estaban perdidos. Y él decía, yo prefería ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a ¿quién? A mis hermanos, para que ellos alcanzaran la gracia y la misericordia del Señor. Hermanos, así que Judas 22, versículo 22 de Judas. ¿Él no tiene capítulo?
Judas 22. Dice, algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo una ropa contaminada por su carne. Hermanos, un corazón misericordioso no puede permanecer indiferente mientras los familiares, los vecinos y amigos caminan hacia condenación eterna, arrebatarlos del fuego, arrebatarlos de la condenación, arrebatarlos del infierno, hermanos. Ese es un llamado, nos mueve el corazón, debe ser nuestro corazón movido para anunciarles, para advertirles, para comunicarles el mensaje, hermanos, para suplicarles, como dice Pablo, como si Cristo rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, convertidos al Dios vivo. Es nuestra obligación. La misericordia más grande y más profunda y mayor, hermanos, es que nosotros nos preocupemos por el perdido, comenzando por nuestra familia, orándole, clamándole al Señor. Hermanos, la misericordia anuncia el Evangelio. La misericordia ora. La misericordia advierte el juicio venidero también, como vemos aquí en este versículo. Está anunciando el Evangelio, anuncia la misericordia, anuncia el fuego venidero, anuncia la salvación, que escapen de la ira venidera. Alguien dijo una vez que la iglesia es el departamento de publicidad del reino de los cielos. La iglesia anuncia las buenas nuevas. La iglesia proclama el Evangelio, hermanos. El Señor nos conceda cada día que nuestros corazones sientan dolor por aquel que está en esta condición, perdido, sin Cristo y sin Dios, sin esperanza en este mundo. Nosotros podamos llegar, hermanos, y mostrarle la misericordia tan grande del Señor para el hombre perdido, para el hombre pecador, hermanos. Somos la sal del mundo, la luz del mundo y la sal de la tierra. Anunciamos ese reino, predicamos ese evangelio de gracia, de amor, de misericordia. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, mirad cuán amor tan grande ha tenido Dios para con nosotros, en que ahora somos llamados hijos de ¿quién? De Dios. Y así anhelamos y deseamos que muchos sean hijos de ¿quién? De Dios, y sean alcanzados por su gracia. Esto nos lleva entonces, hermanos, a nuestras aplicaciones. Una iglesia misericordiosa es una iglesia sensible al dolor humano, y las aplicaciones están llenas de preguntas. ¿Nos conmueve el sufrimiento de nuestros hermanos? Hermanos, sean sinceros delante de Dios. ¿Se conmueve usted cuando su hermano sufre? ¿Oramos por quienes atraviesan por pruebas? Aquí tenemos un culto de oración, y en los cultos siempre es quien tiene peticiones. Y esa no es solamente, Señor, oramos por el hermano Pepito, mira lo que está pasando. No, cada uno de nosotros se lleva esa carga a su casa. Sobrellevar las cargas que yo me llevo esa carga. Señor, el hermano pidió por esta, la hermana pidió por esta. Señor, mira las viudas, mira las madres que han perdido sus hijos, mira los huérfanos, Señor. Y no solo en nuestra iglesia, allá afuera, cuántos militares, policías, personas sufren. Hermanos, otra pregunta, ¿visitamos a los enfermos? El Señor dice, venid, benditos de mi Padre. Aquí a la derecha, benditos de mi Padre. Estuve enfermo, me visitaste. Eso se llama ¿cómo? Misericordia. Nosotros no estamos enfermos, estamos muertos, y el Señor vino al visito y nos restauró. Nos preocupamos por los ancianos, viudas y necesitados. ¿Es nuestra preocupación? Nos acordamos de ellos en nuestras oraciones. ¿Y qué hacemos por sus necesidades?
Hermanos, todo esto es una carga. O sea, esta es la respuesta del misericordioso. Mi segundo punto, aplicación. La misericordia abre la mano porque primero Dios abrió su mano para bendecirnos. Y Gálatas 6:10 nos dice que seamos generosos con todos, que amemos bien a todos. Primeramente, a los de la familia de la fe. Ahora la pregunta es, ¿somos generosos con lo que Dios nos ha dado? Escuche. Ahora no va a decir en el Señor, es que Dios me ha dado poquito, yo no soy rico, yo no soy como aquel. No. Dios nunca nos dice que seamos generosos cuando tengamos abundante. No. Como cuando venimos aquí y traemos nuestra ofrenda, de lo recibido de tu mano. Pedro dijo, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, te doy. ¿Somos generosos con los que Dios nos ha dado? ¿Ayudamos a los necesitados dentro de la iglesia? Bueno, yo soy testigo, hermanos. Ustedes son muy bondadosos, generosos, misericordiosos con los hermanos necesitados. Y esta es una iglesia que cada domingo los hermanos en lo que pueden, traen y luego se va acumulando y se ha ayudado muchísimos hermanos. Y es una bendición, mis hermanos. Y nunca vayan a cambiar ese corazón. Dios los guarde. Otros hermanos que se acercan a los hermanos necesitados y dicen, hermano, tenga, le ayudan, le aportan, hermanos. No solamente en mercado, económicamente. O sea, uno ve a los hermanos. Pues yo no los veo, después es que los hermanos me dicen, uy, gracias a Dios, hermano, mi hermano me ayudó, hermano tal me ayudó. Y uno ora, uy, Señor, gracias, bendícele, multiplícale, ayúdale más por su generosidad. Pero uno ve eso, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque esta es una iglesia, no porque Dios me haya puesto acá y ustedes sean mis hermanos, sino porque esta es una iglesia que se mueve, generosa, hermanos. Y aquí no somos multimillonarios, pero sí somos ricos. Ricos sí somos. En esa gracia, en ese amor, en esa misericordia, en esa compasión, hermanos. Así que consideramos nuestros recursos como herramientas para glorificar a Dios. Recuerde que el que le da pobre, ¿qué hace? ¿Honra a quién? A Dios. Cada vez que usted le da a un hermano necesitado a una persona, esa persona, uy, gracias a Dios, ¿cierto? Y usted está haciendo ¿qué? Que Dios sea ¿qué? Honrado, glorificado y exaltado. Y esto me lleva a mi tercera aplicación. Quien ha sido perdonado de una deuda infinita no puede aferrarse a pequeñas deudas de otros. Si alguien, hermano, hay alguien a quien no hemos perdonado, hoy es el día de perdonar. ¿Guardamos resentimiento en nuestros corazones, hermanos? ¿Estamos reflejando el perdón que hemos recibido en Cristo? Todo esto debemos manifestarlo y no guardar absolutamente nada, hermano, en nuestros corazones. Y por último, no hay mayor acto de amor que señalar a los hombres el camino hacia Cristo. Tenemos carga por los inconversos, oramos por nuestros familiares perdidos, compartimos el Evangelio con valentía, lloramos por las almas con lloro, como lloró Cristo, hermanos. Esas son las preguntas de reflexión para irnos, examinarnos, evaluarnos y aplicarlas. Y ya nuestra conclusión, hermanos, miremos a Cristo. Él vio nuestra miseria espiritual y tuvo compasión. Por eso descendió desde la gloria para socorrer nuestra pobreza. Él perdonó nuestra inmensa deuda de pecado y Él entregó su vida para salvar nuestras almas. Por eso es que dice, así como Cristo se entregó, así mismo nosotros damos por los hermanos. Por eso cada vez que mostramos misericordia, reflejamos el carácter de nuestro Salvador. Y aquellos que han recibido misericordia de Dios vivirán manifestando misericordia hasta el día en que entren en la presencia del Señor y experimenten plenamente la promesa de Cristo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Solideo, gloria, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias damos por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Gracias por enseñarnos y exponernos esta verdad de tal manera, Señor, que nosotros de aquí en adelante podamos llevar esta palabra en nuestra mente, en nuestros corazones, y por el Espíritu Santo tú nos recuerdes, Señor, para nunca olvidar primeramente que hemos recibido misericordia de ti, que tu corazón se enterneció, Señor,
y fue movido a misericordia cuando nos viste muertos en nuestros delitos y pecados y nos dijiste vive, nos diste perdón, salvación y la vida eterna. Ahora, Señor, permítenos cada día obrar esta misericordia con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, bendito Dios. Ayúdanos a aplicar esta palabra en nuestras vidas de tal manera que tú seas honrado, loado, glorificado, exaltado, Señor, cuando obremos misericordia con nuestro prójimo. Recordando siempre que la misericordia que hemos recibido es inmerecida, de igual manera cuando nosotros obramos misericordia es inmerecida, Señor. Ayúdanos a reflejarte cada día, a seguir tus pisadas y a vivir, Señor, viviendo para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Todos los días de nuestra vida, enséñanos a ser compasivos y misericordiosos, porque nosotros hemos recibido compasión y misericordia tuya inmerecida. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén.